En el año 1 después de Cristo, vivir en Egipto significaba despertar cada día, sin saber si esa noche dormirías en tu propia casa. No era paranoia, era normalidad. Egipto no era un reino libre, era propiedad personal de Roma, no una provincia más, no un territorio distante. Egipto alimentaba al imperio, y lo que alimenta al poder no se le permite fallar. Por eso, la vigilancia era constante, invisible, pero asfixiante. Podías perderlo todo, sin haber cometido un crimen, un error en el registro de granos, un impuesto atrasado, una denuncia anónima. Eso bastaba. Los funcionarios romanos no pedían explicaciones largas. Llegaban con tablillas, sellos, soldados. Si faltaba trigo, no discutían con cifras, discutían con cuerpos. El castigo no siempre era inmediato. A veces era peor. Te marcaban. Quedabas registrado, observado, esperando. Porque en Egipto, la peor tortura no siempre era el dolor, era la espera. Las casas no tenían puertas fuertes, solo madera, solo cortinas, solo resignación. Si un soldado necesitaba alojamiento, tu casa dejaba de ser tuya. Si un oficial sospechaba fraude, tu casa se convertía en evidencia. No había orden judicial. La ley caminaba con sandalias romanas y una espada corta, y la gente lo sabía. Por eso hablaban en susurros. Por eso evitaban mirar a los ojos. Por eso enseñaban a los niños a callar antes que a leer. Porque una palabra mal dicha podía convertirse en sentencia. En las aldeas del delta del Nilo, la vida giraba alrededor del río. Pero el río ya no era libertad, era obligación. El Nilo crecía, el Nilo daba vida, y Roma lo contaba todo. Cada saco, cada vasija, cada barca. Los campesinos trabajaban, con el miedo clavado en la espalda. No temían a la sequía, temían a la abundancia, porque si la cosecha era buena, el impuesto subía, y, si no podían pagar, la deuda no se perdonaba, se heredaba. Padres vendían tierras, hijos nacían endeudados, familias enteras desaparecían. En registros imperiales, nadie escribía sus nombres después. En las ciudades, el contraste era cruel. Alejandría brillaba, columnas, bibliotecas, templos. Pero bajo esa grandeza, la tensión era constante. Griegos contra egipcios, romanos por encima de todos, y los judíos en medio. Egipto tenía una de las comunidades judías más grandes del mundo. Ellos conocían las escrituras, conocían la historia, conocían el nombre de Moisés, sabían lo que Egipto había sido, y ahora lo estaban viviendo de nuevo, no con cadenas visibles, con impuestos, con miedo, con control. Las sinagogas seguían abiertas, las oraciones seguían subiendo, pero algo había cambiado. Dios llevaba siglos en silencio, y en el año 1, ese silencio pesaba más que nunca. Mientras tanto, los templos paganos no callaban. Isis prometía protección, Osiris prometía vida después de la muerte. Los sacerdotes cobraban por esperanza, pero la esperanza no llenaba graneros, ni protegía de Roma. La gente aprendió a sobrevivir, no a creer. Aprendió a obedecer, no a esperar. Y eso es lo más oscuro de todo, porque mientras Egipto vivía así, oprimido, vigilado, exhausto, en otra parte del mundo, Dios estaba siendo rechazado, y Egipto no lo sabía. O peor aún, ya no esperaba nada. Este video no va a mostrar pirámides gloriosas, ni postales bonitas. Va a mostrar cómo se vivía realmente, cuando el mundo seguía funcionando, mientras la historia eterna estaba a punto de romperlo todo. Antes de seguir, escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este documental. Y si este inicio ya te incomodó, déjanos un like, porque lo que viene ahora no es más suave, es más real. Vamos a entrar en un día común, en la vida de una familia egipcia, para que entiendas qué se sentía vivir en Egipto
en el año 1 después de Cristo. ¿Y por qué? Ese mundo no estaba preparado para lo que venía. El día comienza antes del amanecer, no porque quieran, sino porque no pueden darse el lujo de esperar. En una casa baja, hecha de barro endurecido y madera vieja, una familia se mueve en silencio. No hay relojes, no hacen falta. El cuerpo aprende cuándo levantarse, cuando el miedo duerme ligero. El padre abre los ojos primero. No se estira, no suspira. Escucha, siempre escucha. Antes de levantarse, revisa si la puerta sigue cerrada, si nadie forzó la tranca durante la noche, si no hay sombras afuera. Porque en Egipto, en el año 1 después de Cristo, la noche no siempre termina cuando sale el sol. La madre ya está despierta. Muele grano con una piedra gastada. El sonido es bajo, controlado. No quiere llamar la atención. El pan es poco. Siempre es poco. Los niños se despiertan uno por uno. No juegan, no corren. Aprenden pronto que el ruido es un riesgo. El hijo mayor ayuda al padre. No va a la escuela. No aprende letras. Aprende a cargar, a obedecer, a no hacer preguntas. Porque las preguntas no llenan el estómago. Salir de casa ya es un riesgo. El padre sale al campo con herramientas viejas. No son suyas del todo. Pertenecen a la deuda. La tierra tampoco es completamente suya. Roma la mide. Roma la cuenta. Cada paso que da hacia el campo es un recordatorio de que trabaja para alguien que nunca verá. En el camino, otros hombres caminan igual. Cabeza baja, espalda tensa. No se saludan demasiado. No por enemistad, por prudencia. Nunca saben quién escucha. Un rumor malentendido puede convertirse en denuncia. El Nilo ya no es promesa, es presión. El río crece como siempre. Trae vida, trae fertilidad, pero también trae temor, porque una buena cosecha significa más impuestos. Los recaudadores romanos no celebran la abundancia, la calculan. Y si la cifra no coincide, alguien paga la diferencia, con comida, con animales, con años de su vida. El padre lo sabe. Por eso mira el campo con mezcla de gratitud y miedo. No ora por abundancia, ora por lo justo. Ni más, ni menos. La madre y el mercado. La madre camina hacia el mercado con una cesta pequeña. No lleva mucho. Nunca conviene aparentar abundancia. El mercado es un lugar extraño, siempre lleno y siempre tenso. Voces bajas, miradas rápidas, silencios largos. Entre los puestos, los soldados romanos caminan sin prisa. No compran, observan. A veces toman fruta, a veces pan. No pagan. Nadie reclama. Reclamar es recordarles que tienen poder, y ellos no necesitan recordatorios. La madre baja la mirada cuando pasan. Aprendió eso de niña. Aprendió que los ojos pueden ser interpretados como desafío. Los niños y la infancia robada. Los niños no juegan como deberían. Juegan a esconderse, a callar, a obedecer señales con la mirada. Saben cuándo entrar a casa. Saben cuándo no salir. Han visto cosas. Un vecino arrastrado por deudas. Un hombre golpeado por discutir impuestos. Una familia que un día estaba y al siguiente no. No hacen preguntas. Las preguntas no siempre reciben respuesta. A veces reciben castigo. El miedo a deber. Al mediodía, el padre regresa a casa. Cuenta el grano. No con alegría, con cálculo. Sabe que pronto vendrá el recaudador. Siempre vienen. Nunca avisan el día exacto. Eso es parte del control. Vivir esperando. La familia come en silencio. No porque no se quieran, porque el silencio ahorra energía. Y porque hablar de más no cambia nada. La visita, que nadie quiere, a veces sucede. Un ruido afuera. Botas. Voces que no son del pueblo. El corazón se acelera. La madre recoge a los niños. El padre se levanta despacio. Si golpean la puerta, no se abre de inmediato. Se espera. Abrir rápido parece miedo.
Abrir lento parece desafío. Hay que encontrar el punto exacto. Si entran, la casa deja de ser refugio. Revisan, preguntan, anotan, no explican. Si toman algo, no devuelven. Y cuando se van, el aire tarda en volver a circular. La tarde y los rumores. Por la tarde, los hombres se reúnen un poco. Nunca muchos. Nunca por mucho tiempo. Alguien menciona algo en voz baja. Rumores del norte, de Judea. Un predicador, un hombre distinto. Palabras sobre un reino. Algunos escuchan, otros miran alrededor. Hablar de reyes es peligroso. Hablar de salvadores, más aún. Egipto ya tuvo esclavos que soñaron con libertad, y Roma se aseguró de que recordaran el precio de soñar. La noche cae. Cuando oscurece, la familia se encierra. No salen, no visitan. La noche pertenece a Roma. A veces se oyen gritos a lo lejos, a veces pasos, a veces nada. Y ese nada es lo peor, porque no saben si mañana todo seguirá igual o si alguien faltará. La madre susurra una oración antigua, no a Isis, no a Osiris, una oración heredada, vieja, judía, una promesa que habla de liberación, de un Dios que escucha. El padre no responde, pero escucha, y en ese silencio vive la esperanza más peligrosa. Dormir no es descanso, dormir es cerrar los ojos, sin saber qué traerá el amanecer. Así vive esta familia. No son únicos. Egipto, en el año 1 después de Cristo, no era solo templos y pirámides. Era esto, vidas pequeñas, bajo un poder enorme, gente común, viviendo con miedo, mientras el evento más grande de la historia estaba ocurriendo en otro lugar, y nadie lo sabía. O tal vez, nadie se atrevía a creerlo. Egipto no se sentía oprimido de golpe. No fue una cadena repentina. No fue un grito. Fue una suma lenta de reglas, hasta que respirar se volvió un privilegio. Las familias, como la que ya vimos, no vivían aisladas. Vivían dentro de localidades enteras atrapadas en el mismo sistema. Aldeas, barrios, ciudades completas, todas bajo una ley que no se veía, pero se sentía en cada decisión. Las reglas que no estaban escritas. Roma no necesitaba colgar normas en las plazas. Las reglas se aprendían observando. ¿Qué le pasaba al que se equivocaba? No estaba permitido. Reunirse en grandes grupos sin permiso. Hablar de política. Criticar impuestos. Mencionar líderes alternativos. Difundir profecías peligrosas. Pero nadie te entregaba esa lista. La aprendías cuando veías a alguien desaparecer o cuando veías un castigo público, lo suficientemente brutal como para que nadie preguntara nada después. El castigo como espectáculo. Cuando Roma castigaba, no lo hacía en secreto. El castigo tenía que educar. En plazas abiertas, en cruces de caminos, en lugares donde todos pasaban. Azotes públicos, cuerpos atados a postes, hombres golpeados frente a sus hijos. No por delitos violentos, sino por desobedecer, por no pagar, por hablar, por resistir. El mensaje era claro. Esto le pasa a quien olvida quién manda. La gente miraba, porque no mirar también podía ser sospechoso. Crucifixiones en caminos. Las crucifixiones no eran comunes todos los días, pero cuando ocurrían, nadie las olvidaba. Roma usaba la cruz como advertencia, no como castigo rápido, sino como castigo lento. Los cuerpos quedaban expuestos, horas, días, para que todos los viajeros los vieran, para que los niños preguntaran y los padres respondieran en susurros. No hagas eso nunca. Eventos registrados. Alejandría bajo tensión. Alejandría no era un pueblo pequeño. Era una ciudad gigantesca, llena de comercio, ideas, conflictos. Griegos, egipcios, judíos, todos bajo Roma, y los choques eran constantes. Los registros históricos hablan de disturbios entre comunidades, represión romana inmediata, cierres forzados,
Arrestos masivos. Cuando una parte se rebelaba, Roma castigaba a todos. No investigaba demasiado, no negociaba. La estabilidad era más importante que la justicia. Toques no oficiales. No había toque de queda escrito, pero todos sabían cuándo no estar afuera, cuando los soldados patrullaban más, cuando los rumores crecían, cuando el ambiente se volvía espeso. Salir de noche, sin razón, era una invitación al problema. Ser interrogado no significaba responder preguntas, significaba probar tu inocencia. Y en Egipto, probar algo frente a Roma era casi imposible. El miedo a las reuniones. Las reuniones eran vistas como semillas de rebelión. Por eso las autoridades locales, muchas veces egipcias, vigilaban a su propia gente, para protegerse a sí mismas. Delatar era sobrevivir. Las sinagogas eran observadas, los templos también. Cualquier mensaje que hablara de liberación, kasufia, reino, justicia divina, era considerado peligroso. Roma no temía a los dioses, temía a las ideas, rumores de otros mesías. Egipto había escuchado historias antes, hombres que se proclamaron enviados, libertadores, elegidos. Todos terminaron igual, muertos, crucificados, olvidados. Por eso, cuando los rumores venían del norte, la reacción no era entusiasmo, era miedo, porque cada salvador traía consecuencias. Y Roma no distinguía matices. La presión sobre las autoridades locales. Los líderes locales vivían en una línea peligrosa. Si protegían al pueblo, Roma los castigaba. Si protegían a Roma, el pueblo los odiaba. Así que hacían lo único posible: controlar, callar, silenciar antes de que el problema creciera. Egipto se gobernaba con miedo compartido, la sensación colectiva. La gente sentía lo mismo, aunque no lo dijera. Algo no estaba bien. El imperio era fuerte, pero nervioso. Cualquier chispa preocupaba, y eso hacía que la vida se volviera frágil. La gente caminaba con cuidado, hablaba con cuidado, soñaba poco, porque soñar podía ser peligroso. Mientras todo esto ocurría, mientras Egipto se apretaba sobre sí mismo, el verdadero desafío al imperio no venía con ejércitos, venía con palabras, con humildad, con silencio. Pero Egipto aún no lo sabía. Seguía mirando al enemigo equivocado. Roma parecía eterna. El orden parecía inquebrantable. Y sin embargo, algo estaba a punto de romperse. El presentimiento. No había señales visibles. No hubo terremotos en Egipto. No hubo eclipses registrados. Pero el ambiente estaba cargado, como antes de una tormenta, que nadie ve llegar. La gente lo sentía en el cuerpo, en el cansancio, en el miedo acumulado. Egipto vivía así, ciudad tras ciudad, familia tras familia. Y mientras tanto, en Judea, el acontecimiento que cambiaría la historia ya había ocurrido, pero Egipto todavía respiraba, como si nada hubiera pasado. Durante un tiempo, Egipto creyó que nada había cambiado. El sol seguía saliendo sobre el Nilo. Los impuestos seguían cobrándose. Los soldados seguían patrullando. La maquinaria del imperio no se detuvo, pero algo empezó a filtrarse. No como anuncio, no como proclamación, como un murmullo incómodo, que nadie sabía bien cómo nombrar. Los rumores llegan tarde y mal. Las noticias no viajaban rápido, y menos las peligrosas. Lo que ocurría en Judea llegaba fragmentado, incompleto, distorsionado. Primero, solo frases sueltas. Lo ejecutaron. Fue en una cruz. Dicen que era un predicador. Nada más. En Egipto eso no era nuevo. Roma crucificaba hombres todo el tiempo. Otro ajusticiado más. No cambiaba la vida de nadie. Pero entonces apareció un detalle que no encajaba. El cielo se oscureció. El templo se rasgó. Algunos dicen que era el Hijo de Dios. Ahí, los rumores empezaron a incomodar. La reacción inicial, indiferencia. La mayoría no reaccionó. No porque fueran crueles, sino porque estaban cansados.
Egipto llevaba siglos escuchando historias. Dioses que mueren, dioses que renacen, profetas que prometen, libertadores que fracasan. Un muerto más no era esperanza, era advertencia. Así que la gente siguió con su vida. Eso fue lo más inquietante. Las familias comunes escuchan y callan. En casas como la que ya conocemos, las conversaciones se daban en voz baja. El padre escuchaba en el mercado. La madre oía rumores en el pozo. Los niños repetían frases que no entendían. Dicen que murió un justo. Dicen que Roma tuvo miedo. Dicen que no se defendió. Ese último detalle perturbaba. En Egipto, el poder siempre gritaba, siempre golpeaba, siempre imponía. Un hombre que muere sin resistir no encajaba en el patrón. Los judíos en Egipto sienten algo distinto. La comunidad judía reaccionó diferente, no con alegría, no con celebración, con inquietud, porque ellos conocían las Escrituras, conocían al siervo sufriente, conocían las palabras de Isaías. Como cordero fue llevado al matadero. Ese lenguaje no era nuevo para ellos, y eso los obligaba a pensar. Las sinagogas se llenan de silencio. No hubo proclamaciones públicas, no hubo discursos, pero en algunas sinagogas las lecturas se hacían más lentas, las pausas más largas. Algunos textos se evitaban, otros se repetían, como si todos supieran que algo encajaba demasiado bien. Y eso daba miedo, porque si era verdad, entonces todo cambiaba. Roma empieza a observar más. Roma no creía en profecías, pero creía en patrones. Y algo no le gustaba. Los rumores no eran violentos. No llamaban a rebelión. No hablaban de armas. Eso era lo peligroso. Roma sabía lidiar con ejércitos, no con ideas silenciosas. Por eso, la vigilancia aumentó. Más patrullas, más interrogatorios, más informes. Egipto debía mantenerse estable, cueste lo que cueste. La pregunta que nadie se atrevía a hacer, en las casas, en los mercados, en los campos, una pregunta flotaba. No se decía en voz alta, porque decirla era aceptar la posibilidad. ¿Y si de verdad pasó algo y no nos dimos cuenta? Esa idea era insoportable, porque implicaba culpa. La noche se vuelve más pesada. Las noches ya no eran solo miedo a Roma, eran miedo al silencio de Dios. Algunos oraban más, otros dejaron de hacerlo, porque orar también era arriesgarse a escuchar, y escuchar podía exigir cambiar. Egipto había sido refugio para el niño Jesús. Lo había protegido, lo había escondido. Y ahora, cuando ese niño había muerto, Egipto no reaccionaba. No celebraba, no lloraba, seguía funcionando, como si el mundo no acabara de girar. Mientras en Judea se hablaba de tumba vacía, en Egipto se hablaba de impuestos. Mientras unos decían, vive, otros decían, trabaja. Dos mundos coexistiendo, uno despertando, otro dormido. El miedo ya no era solo a Roma, era a lo que venía después. Porque si ese hombre había sido quien decía ser, entonces el imperio tenía fecha de vencimiento, y Egipto lo intuía. Por eso el silencio se hizo más espeso. La espera se vuelve inevitable. La gente no sabía qué esperar, pero sabía que esperar era inevitable. Algo había ocurrido, y aunque Egipto quisiera ignorarlo, no podría hacerlo para siempre. Cuando Dios habló y el mundo siguió trabajando, Egipto no despertó con trompetas. No hubo señales visibles en el cielo del Nilo. No hubo proclamaciones oficiales. El día después de la muerte de Jesús fue un día normal. Ese fue el verdadero escándalo. El amanecer que no parecía distinto. El sol salió como siempre. Los pescadores caminaron hacia el río. Los campesinos entraron a los campos. Los comerciantes abrieron sus puestos. La vida siguió. Y eso fue lo más inquietante de todo, porque si Dios había hablado, nadie lo había anunciado. La familia egipcia, otra vez, en la misma casa, humilde. El padre se levantó temprano. Tenía que pagar impuestos esa semana. Si no,
habría problemas. La madre preparó pan. El grano era poco. Había que estirarlo. Los niños despertaron sin saber que el mundo había cambiado, porque nadie se los dijo. Así funciona la historia. Los grandes eventos no siempre llegan a las casas pequeñas. La noticia completa tarda en llegar. Pasaron días, luego semanas, y finalmente, el rumor cambió. Ya no era solo murió, ahora era: dicen que no está en la tumba, dicen que se apareció, dicen que vive. Ahí el aire se tensó, porque una ejecución se olvida, pero una resurrección no. La reacción de Egipto: incredulidad. La mayoría se rió, no por burla, por defensa. Egipto había visto demasiadas promesas rotas. Creer era peligroso, esperar mortal. Así que la respuesta fue simple: no puede ser. Roma escucha y se incomoda. Roma no negó los rumores, pero los minimizó. Superstición oriental, historias de esclavos, delirio religioso. Aún así, los informes se acumularon. Un movimiento, sin armas, sin gritos, sin odio. Eso era nuevo, y Roma temía lo que no podía aplastar. La paradoja brutal: Jesús había muerto, pero el miedo no desapareció. Al contrario, ahora era más profundo, porque si la muerte no lo detuvo, ¿qué lo haría? Las sinagogas ya no pueden ignorarlo. Algunos líderes judíos en Egipto comenzaron a debatir en secreto. Las escrituras se abrían con más cuidado. Los textos cobraban peso. Isaías, Daniel, los Salmos, todo parecía apuntar a él, y eso dividía. El mayor temor no era Roma, era esto: ¿y si es verdad? ¿Y nosotros no hicimos nada? Porque Egipto había sido refugio, había protegido al niño, pero no reconoció al Mesías. La culpa silenciosa. No hubo persecución inmediata, no hubo guerra, solo una culpa lenta, una sensación de haber estado cerca, pero no lo suficiente. El imperio sigue funcionando. Roma siguió cobrando. Egipto siguió produciendo. El mundo siguió girando. Eso también estaba escrito, porque los imperios no caen el día que Dios habla, caen después. El eco invisible. Mientras Egipto seguía trabajando, en otros lugares algo nacía. Pequeños grupos, reuniones nocturnas, oraciones en susurros, no en templos, en casas, como esa casa humilde. La madre escucha algo distinto. Un día, en el pozo, alguien dijo algo nuevo. Dicen que perdona, dicen que ama, incluso a Roma. Dicen que promete vida eterna. Eso no era rebelión, eso era más peligroso. El padre se inquieta. Esa noche, el padre no durmió bien. No por hambre, no por soldados, por una idea. ¿Y si no estamos viviendo como deberíamos? Esa pregunta no venía de Roma, venía de dentro. El niño pregunta lo prohibido. Padre, ¿quién era ese Jesús? Silencio, porque responder era cruzar un umbral. Egipto no rechazó a Jesús abiertamente. Lo hizo de otra forma. Lo ignoró. Y eso fue peor. Dios habló. El imperio siguió. La gente trabajó. Y el reino avanzó igual. Porque la verdad no necesita permiso. Egipto nunca cayó por Jesús, pero tampoco volvió a ser el mismo. Porque algo había entrado. No con ejércitos, con palabras. El espejo para nosotros. Ahora la pregunta no es Egipto, es nosotros. ¿Cuántas veces Dios habló y seguimos con nuestra vida? ¿Cuántas veces la verdad pasó cerca y la dejamos ir? Jesús murió, Jesús resucitó y el mundo siguió. Ese es el misterio, ese es el juicio. No el rechazo violento, sino la indiferencia tranquila. Egipto sobrevivió, Roma también, pero ninguno venció a la verdad. Porque el reino no llegó con ruido, llegó con silencio. Y sigue llegando. Si este documental te hizo pensar, no lo ignores. Déjanos un like para que esta historia siga llegando.
Y escribe en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo esto? Porque la historia no terminó en Egipto. Continúa contigo.